Pues sí, la editorial francesa Les Belles Lettres, Las Bellas Letras, acaba de publicar en su colección Encre Marine, Tinta Marina, el libro del filósofo franco-mexicano Santiago Espinosa, Voir et Entendre, Ver y Oír en español, crítica de la percepción imaginativa, en el que pone en tela de juicio la percepción de la realidad a través de la vista, mientras que el oído nos explica, nos acerca a las cosas tal como son, o al menos eso es lo que pensamos. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de la filosofía francesa, Santiago Espinosa ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes y gracias a ti por la invitación. No, es un placer verte de nuevo después de varios años de no haber estado aquí. Varios años vine aquí, pero ¿te acuerdas que el primer libro que presenté se llamaba El oído de Schopenhauer? El segundo fue lo inexpresivo musical y ahora Ver y Oír, o sea que ya con esto creo que termino la serie sobre las orejas, que ya estuvo bueno. Para nuestros oyentes es más que interesante, seguramente. Permíteme, Santiago, que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1978, donde vas a estudiar antropología y más tarde un máster en filosofía en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero es cierto, Santiago, que lo que querías estudiar antes que nada fue filosofía, pero que no, en realidad no te atrevías a hacerlo. Sí, es verdad, esa es una confesión que hice ya hace algunos años, ya hasta la había olvidado. Pero sí, yo quería estudiar filosofía, me daba un poco de miedo y prefería hacer antropología, lo cual debía darme miedo también, pero bueno. Y después, a partir del máster, sí me consagré a la filosofía y desde allí, bueno, de ahí para el real, como se dice en México. Pero esta vez quisiera incluso hacer un poco marcha hacia atrás y decir que incluso antes de querer estudiar filosofía, yo estaba más interesado por la música. Y eso desde muy pequeñito. Quizás lo conté aquella vez hace 8 años, que cuando yo tenía 6 años, yo era muy pequeño de estatura y además tenía 5, mientras que mis camaradas en la escuela tenían 6 y los veía muy grandes y entonces tenía un poco de dificultades para comunicar con ellos. Y tenía más, bueno, como que tenía todo para ser un niño sobre todo triste. Pero alguien me había regalado en aquella época lo que se dice en francés un coffret. Sí, Un coffret con una caja con todos los hits de la música clásica. Y entre esos hits estaba obviamente la pequeña música nocturna de Mozart. Y yo llegaba todos los días después de la escuela, después de estar en esa compañía difícil para mí, a escuchar esa música y bailar con la alegría más inmensa del mundo, que era totalmente inexplicable. Y después me puse a estudiar un poco de música, incluso pasé el examen de la Escuela Nacional de Música, me admitieron, yo tocaba flauta, pero esa sí que me dio miedo. Y me sigue dando miedo, dije, no, yo no tengo suficiente talento musical para hacer una buena carrera, así que me voy con la filosofía, la antropología en aquella época, pero yo creo que si hubiera tenido el talento necesario, hubiera estudiado música. Hablando de miedos, no eres el único al que la filosofía da miedo. Ahora cada vez menos parece. Como estábamos diciendo hace un rato, se pone cada vez más de moda. Y bueno, yo creo que es por esta razón un poco, no sé si fundada o no, que la filosofía resuelve los problemas, cuando a mí me parece que más bien los pone sin resolverlos. Bueno, claro que es una visión un poco pesimista de las cosas, pero los filósofos se preguntan ciertas cosas que a la gente de común y corriente que está trabajando en la vida diaria, pues ni se le ocurre ponerse esos problemas, y tienen razón además. Pero bueno, que son problemas que se le presentan a uno y no puede vivir sin resolverlos o proponer al menos una hipótesis. Además, Santiago, llamándote Espinosa, era inevitable que te dedicases a la filosofía, ¿no? Ya, sí. Bueno, es verdad, sobre todo en Francia, porque bueno, en español, en México, no suena, no se hace la asociación tan directamente. En Francia sí, y bueno, yo soy profesor de filosofía en el liceo y cuando tengo que presentar al gran filósofo con el que además me identifico del todo, Baruch Spinoza, siempre digo, bueno, y ahora les presento la filosofía de mi ancestro, de mi antepasado. Y un día, por curiosidad, sí que me puse a hacer un poco de búsquedas y decir, ¿y por qué no? Quizás sí lo sea, ¿no? Y es curioso porque Spinoza es un gallego
del siglo XVII, que huyó de España como muchos judíos de la época y la familia se dividió y una buena parte de la familia se fue a los Países Bajos, o sea, a Holanda, donde nació Benito de Espinosa. Y yo, curiosamente, tengo mucha familia en Zacatecas, en México, que es la Nueva Galicia, en donde llegaron muchos españoles, evidentemente en el siglo XVI y XVII. Y siempre dije, bueno, es que finalmente no es imposible que pues mi familia sí venga de por allí. Y como además, bueno, es que es el príncipe de los filósofos. ¿Cómo es tu relación con los alumnos? ¿Qué supone para un adolescente la filosofía hoy en día? Pues bueno, yo no sé si yo soy muy afortunado, pero a mí me parece que les gusta mucho. Tienen 16, 17, 18 años. Y bueno, yo intento realmente, en general, acercar los problemas filosóficos a cosas muy concretas, a la verdadera vida real, porque bueno, yo pienso que la filosofía no trata de nada más que de nuestra verdadera vida real. Bueno, y yo creo que eso lo sienten ellos, sienten este esfuerzo que yo hago por concretizar ciertas ideas que parecen a veces muy abstractas. Y en general, pues son muy receptivos. Al principio tienen un poco de una especie de miedo también, pero poco a poco se van familiarizando con bueno, esta forma de estudiar la filosofía en Francia, que es con disertaciones, explicaciones de texto, pero que permiten en general hacer unos cursos realmente muy interesantes. Y bueno, yo he tenido ciertos alumnos que pues sí tienen un cierto cambio, experimentan un cambio verdadero, no diría ya solo vocacional, que ocurre a veces, sino verdaderamente, sin usar esta palabra, existencial. Pero un ejemplo nada más, una alumna que tengo ahora este año, no sé qué pregunta me hizo un día y debo haber respondido de forma un poco quizás burlona, no sé. Me dijo, no, no se preocupe, nunca he sido tan feliz como desde el momento que empecé a hacer filosofía. Ni siquiera tan feliz. Me dijo, nunca me ha gustado tanto la vida. Bueno, para mí esa es la mejor recompensa, ¿no? Es exactamente lo que se busca. Santiago, ¿cuáles eran las preocupaciones existenciales que te llevaron a la filosofía? Eras adolescente entonces. Sí, y curiosamente siempre fue la música también. Lo que más me ha sorprendido, y desde esa anécdota que estaba contando, es que la música es capaz de transformar completamente la visión que tiene uno de las cosas en una fracción de segundo. Todo va mal, qué triste, me dejó mi novia, perdí mi trabajo, choqué mi coche. Y de pronto uno escucha cierta música que le gusta en particular. Para mí era esta música de Mozart. Qué maravilla es la vida. Y todo lo demás ya vendrá, la fortuna volverá, o quizás no, no importa. Este momento de música, de escucha, fue absolutamente magnífico. Y siempre me pregunté cómo es posible que ciertos acordes produzcan en uno esas emociones tan fuertes, tan inexplicables. Y como en el libro anterior a este yo explicaba que la música solo expresa música, que no expresa ideas que uno pueda traducir o emociones que uno pueda resentir en otras situaciones extramusicales, ¿cómo es posible que la música, siendo solo música, pueda hacerle a uno cambiar de ánimo a ese grado? Y es más o menos lo que siempre me orientó en mis elecciones filosóficas. ¿Cambiar de ánimo o quizás hundirte en la depresión? Estoy pensando en la música de Muerte en Venecia, la película de Visconti, La música de Mahler. el adagietto de la quinta de Mahler. Si uno está deprimido, después de eso, el suicidio. A mí el suicidio solo hay un compositor que me lo sugiere, y es Brahms. Por razones fisiológicas, no tenía ninguna a priori con Brahms, y esta, bueno, en France Musique, no, es Radio Classique.
Ponen mucho Mozart, lo cual me alegra mucho. Y siempre después de Mozart, como si tuvieran que hacer una especie de justificación, siempre una pieza de Brahms. Entonces uno termina la pieza de Mozart, está muy contento. ¡Paf! Viene Brahms y se da uno contra el muro. Para mí, en general, la música, cualquiera que sea, incluida la de Brahms, me transporta a otro mundo, a un mundo paralelo en el que no hay ni bien ni mal, ni fortuna ni infortunio. Es solo un mundo aparte que es absolutamente magnífico. Y yo pienso que si la música logra catalizar las ideas más o menos tristes, es que no es buena música. Pero bueno, es una opinión totalmente personal. Volviendo, Santiago, al libro que acabas de publicar en la editorial Belles Lettres, Ver y Escuchar, ¿se podría resumir en que la vista nos engaña y que solo el oído y la música nos lleva a la verdadera realidad, si me permites? Es verdad, hay un poco esta idea. Hace un momento estaba en el liceo y un colega me preguntó, ¿y qué vas a ir al radio a presentar? Y le digo el título y es un colega de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente piensa que los filósofos están... lo cual es quizás cierto. Me dice, bueno, resúmeme en una palabra el tema del libro. Y le dije, bueno, cada vez que uno hace eso, pues parece un libro muy estúpido. Pero dije, pero en pocas palabras uno podría decir que la música no se ve, sino que se escucha. Y me dice, pero eso es obvio. Y digo, sí, pregúntale a cualquiera de los demás. Y todos los demás, claro, se ve, yo puedo hasta tocarla y no sé qué tanto. Bueno, en general es verdad. En el libro yo defiendo esta tesis que es un poco particular, que la filosofía del saber, la filosofía del conocimiento en el mundo occidental está fundada en la vista, principalmente. Y eso desde Platón, con todas estas ideas, y muestro que, por ejemplo, la noción misma de idea es ya casi una especie de imagen que se hace uno de la experiencia. Con Santo Tomás, obviamente, con Aristóteles, que dice que la evidencia es lo que se ve, con Descartes, que supuestamente critica a Aristóteles diciendo que la evidencia y las ideas claras pues representan justamente la visión clara del espíritu. Y yo decía, pues precisamente esta tradición ya ancestral de que la idea de que la realidad solo puede verse es lo que ha causado una interpretación que es justamente la que yo critico de la música, que es que la música vehicula, expresa, representa otra cosa que pura música. Y decía, claro, pues es que lo que uno intenta hacer escuchando música es lo que uno intenta hacer en general en la experiencia, es decir, transformar algo pasajero, que ocurre un instante, que no significa nada, en otra cosa que uno puede ver, y como las imágenes además se pueden volver a ver y se pueden analizar, pues es esta imagen la que le da sentido. Entonces yo decía, efectivamente, la vista, la visión, el sentido mismo de la vista nos hace pensar que la realidad que tenemos enfrente de nosotros y que está cambiando a cada instante no es la verdadera realidad. Que la verdadera realidad es la que uno puede pensar, porque la que uno puede pensar pues siempre es la misma. Como una especie de imagen que uno puede ver, claro, esto es, no esto que acaba de cambiar. Yo soy de la foto selfie que acabo de hacer de mí, no este tipo que está cambiando y haciendo gestos a cada instante. Entonces sí hay un poco esto que dices. El oído nos acerca a una realidad cambiante, mientras que la vista nos dice la verdadera realidad es la que no cambia, la que está fija, la que analizas, la que quiere decir algo, la que expresa algo. Es esa polémica que tenemos aquí en la radio, que es para el oído, pero hoy se nos puede ver, gracias a las cámaras y al realizador que está con nosotros. Claro, eso es toda una paradoja. Pero quizás, y es lo que me explicabas hace un momento, ¿por qué habría que darle una imagen? Además, es muy curioso en el radio, tú que haces radio lo sabes, siempre es muy curioso escuchar la voz de alguien y uno se hace todo tipo de representaciones, como debe ser un poco... Tiene que ser joven, o quizás tiene ya el pelo un poco gris, o quizás es un poco gordo, ¿no? Ella debe ser guapísima. Y así. Y cuando uno ve la persona es así como, no, ¿qué pasó aquí? Y esto que me decías,
como si la imagen diera un poco más de peso a lo que uno no puede más que escuchar. Y entonces, claro, uno está delante de la pantalla y ve que hay una emisión y es mucho menos atractivo a, mira, una imagen y la persona que va a hablar es esta. Y entonces ahí uno está ya de entrada más atraído. Como si la voz, y es lo que digo en el apéndice, como si la voz no fuera suficiente. Como si para tener la realidad de la persona tuviéramos que verla, ¿no? Como en la ópera esta de Orfeo y Eurídice. Decíamos hasta hace muy poco que la radio tenía la pantalla más grande del mundo, la imaginación. Claro, finalmente, y ahora la imaginación está reducida a la imagen. 16:9. En tu libro evocas la pintura hablando de visión del Bosco, el Jardín de las Delicias, que está en el Prado, en Madrid, en el que en el paraíso reina silencio y en el infierno es el pánico de los hombres, los gritos. Hay un par de orejas monumentales que se pasean por el cuadro. Sí, esto es muy curioso. Bueno, a mí este tríptico me encanta y me acuerdo que lo tenía justamente como el protector de imagen, no, como el fondo de la pantalla. Y entonces pues estaba ahí escribiendo y tal, con este cuadro que había visto en vivo 3 o 4 veces, hasta que un día me pongo a ver el infierno con más detalle, pero ¿y esto? Y claro, todo lo que ocurre en el paraíso es la luz, ¿no? Está Dios con sus criaturas, todo es luminoso, todo está en calma, todo está tranquilo, no hay ni un ruido. En el mundo real, digamos en el mundo no real, en el mundo creado por Dios, ya que fueron casados del paraíso Adán y Eva, hay una especie de bacanal, ¿no? Hay muchos cuerpos desnudos y tal, pero mucho ruido tampoco hay. Y uno llega al infierno y es que es terrible. Están un par de orejas que están cortando a gente en dos. Hay instrumentos por todas partes, los hombres están crucificados en arpas, a otros se les meten flautas por el trasero, gente que está cubriéndose los oídos. Muy curioso, en el infierno se ve a un personaje de estos del Bosco, típicos del Bosco, una especie de medio animal, medio hombre con un dado en la cabeza, o sea que es el azar que está reinando ahí. Se ve a una especie de monstruo que está englutiendo a personajes, monstruo que es un mitad pájaro, mitad hombre, entonces mitad canto, mitad palabra. Quizás el Bosco no le gustaba la música, ¿no? Es curioso porque yo me he preguntado esto. ¿Será que no le gustaba? Vi hace muy poco en un museo en Amberes un cuadro del Bosco que nunca había visto, en donde hay una especie de salón donde hay varios personajes que están bailando. Igual un tipo que tiene un dado en la cabeza. Entonces, bueno, el azar está reinando y el azar provoca el caos y el caos se escucha. Es como esta idea, ¿no? Cuando todo está bien, no hay necesidad de escuchar. En cambio, cuando hay ruido, quiere decir que todo no está muy bien ordenado. Pero los personajes que están bailando están tan felices que uno se dice, bueno, o sea, ¿le gusta o no le gusta? ¿Tiene miedo o no tiene miedo? Ya para terminar, Santiago Espinosa, si la filosofía no nos da respuestas a todos nuestros problemas existenciales, quizás la música sí, ¿no? Para mí es la respuesta, pero no hay pregunta. Entonces, digamos que esta experiencia que te conté, yo escucho esta música de Mozart y ya entendí todo, ¿sabes? Esto es, ya. Y le digo a mi madre, ya, entendí todo. Me dice, ¿pero qué? No sé, pero eso es. Y yo creo que sí, la música es la respuesta en todo caso a la vida. ¿Qué significa? Pues no se sabe muy bien. ¿Por qué hay vida? No se sabe muy bien. Pero mientras haya música, todo está perfecto. Prima la música, dopo le parole.
En fin, pues ya lo saben. El libro del filósofo franco-mexicano Santiago Espinosa, Voir et entendre, ver y escuchar o oír, ha sido editado aquí en Francia y en francés por Les Belles Lettres. Muchísimas gracias, Santiago, Gracias por a ti, haber estado George. aquí con nosotros. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla aquí en la radio, en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de nuestra emisión, El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Santiago, y sobre todo agradecer el trabajo de Jonathan Brady, quien se ha encargado de la realización sonora y visual de esta emisión. Gracias de nuevo. Muchas y hasta gracias muy a ti. pronto.